Buenos días, mis hermanos y nuestros amigos. Es para nosotros grato contar con su presencia y esperamos que en esta mañana también podamos dedicar estos minutos a meditar en la preciosa palabra del Señor. Y una de las características de los niños que están empezando a caminar es que sus piernitas son todavía muy débiles y tropiezan con facilidad y caen. Los padres se angustian, pero no importa qué tanto cuiden de sus hijos, estos caerán una y otra vez hasta después de cierto tiempo el niño tendrá la suficiente fuerza y destreza para no tropezar en cada momento de su vida. Los tropiezos serán cada vez menos frecuentes a medida que aprende a caminar. En otras palabras, por más que como padres no nos guste ver a nuestros hijos tropezar, esto forma parte del proceso de aprender a caminar. Los tropiezos en la infancia nos están empezando a dar una especie de lección de lo que será nuestra jornada por esta vida, que estará llena de tropiezos. Lo curioso y lamentable, por así decirlo, es que cuando llegamos a nuestros años de avanzada edad, se repetirá el mismo ciclo. Tropezaremos constantemente y papá y mamá no estarán allí para levantarnos, para ayudarnos a parar. En el mejor de los casos, serán nuestros hijos los que ahora nos ayudarán a levantarnos. Todo en la vida se invierte. Es muy probable que algunos de estos golpes nos dejen en edad avanzada, estos golpes nos dejen muy maltrechos o incluso, como hemos sabido en muchos casos, terminen con quitarnos la vida. Los tropiezos en la etapa infantil o en la vejez nos dejarán moretones y una que otra cicatriz. Como adultos ya no tropezaremos y caeremos como lo hacíamos de niños o como lo haremos de ancianos. Sin embargo, es en esta etapa adulta que los tropezones serán más serios y graves. ¿Por qué? Porque estos tropezones serán en nuestra vida espiritual. A medida que avanzamos por esta vida, los tropezones espirituales serán más frecuentes y serios y dejarán en nosotros grandes cicatrices, sobre todo en nuestro corazón. Lo triste de todo esto es que, como adultos, fingiremos que no nos hemos caído, pero por dentro llevamos el dolor y el resentimiento que estos tropiezos nos han ocasionado. Pero al igual que un niño o un anciano cuando tropieza, necesita la ayuda de sus padres o de sus hijos. En nuestro caminar por este mundo, que está lleno de obstáculos y trampas que ponen en riesgo nuestro caminar espiritual, tendremos que aprender a caminar con Cristo. Solo Él nos puede guiar para que no tropecemos, o por lo menos no tan seguido. Y así aprendamos, o más bien veamos que nuestra fe se va ejercitando y se va fortaleciendo, y así aprendemos cada vez más a caminar por fe y no por vista. Todos los hombres somos como niños y por eso necesitamos que Jesús nos tome en su poderosa mano, porque el que camina con Cristo no tropezará. Continuando con nuestros sermones en el Evangelio de Juan, hoy seguiremos con la historia de Jesús y Lázaro, pero encontraremos que Jesús parece hacer un paréntesis y decide darle a los discípulos una lección acerca de cómo ellos deberían caminar para no tropezar. De ahí que la introducción sea esa y no más relacionada con lo de Lázaro. Pero parece que Jesús se salió completamente del asunto central de este pasaje, pero no es así. Simplemente dentro de toda la situación de que mandaron a buscar a Jesús las hermanas de Lázaro porque estaba muy grave y hasta que él va, que ya ha muerto, Jesús aprovecha ese momento para preparar a sus discípulos mientras regresan a ver a Lázaro, y es una señal que servirá para que ellos puedan entender por qué Jesús tiene el poder para resucitar a Lázaro. Así que los invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan,
El capítulo es el 11 y vamos a retomar desde el verso 5 donde dejamos la semana pasada y vamos a ir hasta el 10. Y como siempre en esta mañana quiero rogarles que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir a través de este pasaje. Y aquí encontraremos dos puntos centrales. Y el uno o el primero es que hay una tardanza premeditada por parte de Jesús. Y el segundo es el que camina con Jesús no tropieza. Así que vamos a ir al texto y empezando en el verso 5, quiero que prestemos atención. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana, hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así que lo primero que vamos a encontrar aquí es una tardanza premeditada. El apóstol Juan continúa con este relato y nuevamente nos resalta que Jesús amaba a estos 3 hermanos. Amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Sin embargo, y eso es lo que puede sonarnos un poquito o producir cierta sorpresa en nosotros, es que una vez que Jesús recibe la noticia del delicado estado de salud en el que se encontraba Lázaro, ¿qué hace el Señor? El Señor decidió de forma premeditada quedarse un par de días más. A primera vista parece no tener sentido que si Jesús amaba a Lázaro, no hubiese ido inmediatamente a verlo o hubiese hecho algo para evitar su agonía o incluso su muerte. Pero en realidad, Jesús amaba profundamente a esta familia. Pero precisamente porque los amaba, debía demorarse un par de días antes de ir a verlos. La tardanza que a Marta y María les producía desconcierto, para Jesús estaba completamente claro que era necesario que Él se tardara estos 2 días. La señal que Jesús se proponía se requería de que Lázaro muriera y que pasaran algunos días para que entonces no quedara la menor duda del poder que oraba en Jesús. La aparente tardanza de Jesús era premeditada. ¿Por qué? Porque serviría para glorificar a Dios y para mostrarle a la gente que estaría allí pendiente o atenta que Él tenía el poder para devolver la vida física. Para que cuando Él les dijera, como lo vamos a ver un par de semanas más adelante, cuando Él les dijera que Él era la resurrección y la vida, la gente entendiera. Y que para Jesús resucitar a alguien era realmente pequeño comparado con lo que Él podía hacer para la eternidad, con los que en Él creyeran. Para nosotros, cuando alguien se tarda en ayudarnos o socorrernos, cuando lo puede hacer y no lo hace, lo interpretamos como un acto de desamor o incluso hasta de crueldad. ¿Cómo es posible que yo necesito la ayuda y Él me la puede dar y no me la da o no viene? Porque esperamos que esta persona nos haga el favor que necesitamos de manera inmediata. Este tipo de actitud nos produce tristeza e incluso hasta amargura debido a que no recibimos la ayuda que tanto necesitamos. En estas situaciones es realmente o relativamente fácil dudar del amor de esa persona. Ese amor que dice sentir por nosotros. De igual manera nos puede suceder con Dios. Puede que lleguemos a dudar del amor de Él. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Nos asaltan preguntas tales como, si Jesús me ama, ¿por qué permite este sufrimiento o dolor en mi vida? O, ¿por qué Jesús no acude de inmediato en mi ayuda? Lo que para nosotros es una tardanza inexplicable, en Jesús la tardanza es simplemente el tiempo necesario para que podamos aprender a creer en Él. En realidad lo que nosotros percibimos como tardanza en Dios es solamente el tiempo adecuado para manifestar su gloria y para el crecimiento de nuestra fe. La tardanza premeditada de Jesús tiene un propósito claro para Él, pero no para nosotros.
Por eso debemos confiar en lo que Jesús está haciendo, que lo que Él está haciendo es lo mejor para nosotros y además traerá toda la gloria a Dios. Aunque nos parezca inconcebible la aparente tardanza de Jesús, quiero que me preste mucha atención a lo que le voy a decir en este momento. Aunque nos parezca inconcebible la aparente tardanza de Jesús, es una manifestación especial de su amor por nosotros. Así como lo oye. Esta forma de demostrar su amor por nosotros nos desconcierta, porque nosotros creemos que si Dios nos ama, debe responder a nuestras necesidades de manera inmediata y oportuna. La verdad es que Jesús siempre llega a tiempo, solo que nosotros o a nosotros nos parece que se ha tardado más de lo que debía. Por lo tanto, aunque a usted y a mí nos parezca una tardanza, en realidad en el plan eterno de Dios no se registra como una tardanza. Todo lo contrario, en el libro de Dios, si lo podemos decir de alguna manera, cada circunstancia de nuestra vida sucede a su debido tiempo. Por lo tanto, Jesús no vendrá ni antes ni después. Por eso podríamos llamarlo, por eso podríamos llamarlo una tardanza premeditada, porque en Dios tiene un propósito esa tardanza, y debido a que nosotros no sabemos eso, nos parece que Jesús se está tardando demasiado. Por lo tanto, en nuestra relación con Jesús tendremos que aprender a confiar y esperar cuál es el plan de Dios en todo lo que nos sucede en la vida y tener la certeza absoluta que Jesús no tardará. Él siempre llega a tiempo y no importa si nosotros creemos que se tarda, en realidad esta es simplemente, como algún teólogo alguna vez la puso, una tardanza premeditada de su amor. Entonces, vamos al verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez más vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Así que aquí nos encontramos el segundo punto, y es que el que camina con Jesús no tropieza. Y mire esto, esta historia que Juan está contando de pronto da un giro. Y ahora los protagonistas ya no son Marta, María y Lázaro, sino serán los discípulos. Es como si Jesús estuviera cambiando totalmente el tema. Estaban hablando de que habían venido a avisarle que Lázaro estaba muy grave. Jesús dice: es necesario que yo me quede un par de días. Y luego sucede esto, esta conversación que se da. Los discípulos se sorprenden de que Jesús quiera regresar a Judea, en donde estuvieron a punto de apedrearlo la última vez que estuvieron allí. Los discípulos obviamente estaban preocupados por Jesús. Claro, ya había un apego, un amor filial por Jesús, y pensar que lo iban a matar para ellos era un riesgo, pero también estaban pensando en ellos, qué era lo que les iban a hacer a ellos por estar con Jesús. Así que volver a Judea en ese preciso momento era prácticamente un acto de suicidio. La manera como Jesús responde parece no tener sentido alguno, ni tampoco se relaciona con Lázaro, ¿o sí? Tenemos que recordar que Juan, o en el Evangelio de Juan, se registra que cuando Jesús está hablando de las cosas eternas, los discípulos o la gente lo interpretan de forma materialista, de forma natural. Y este será otro de estos ejemplos. Básicamente, algunos autores clasifican estos versos como un pequeño sermón, un sermonete, en el que Jesús invita a sus discípulos a reflexionar con una pregunta inicial. ¿No tiene el día 12 horas?
Esa es la pregunta que Jesús se propone responder con este pequeño sermón o sermonete que le da a sus discípulos. Jesús no se estaba refiriendo al tiempo en sí como una determinada medida de horas, sino como un periodo de tiempo en el aspecto espiritual de la duración de la vida de cada hombre. Preste atención a eso. Él menciona, ¿acaso el día no tiene 12 horas? No estaba hablando de 12 horas cronológicas en el reloj, sino de un periodo de tiempo con el que compararía la vida de los seres humanos, ¿cierto? Lo que cada uno haga con las 12 horas que le han sido dadas determinará su condición espiritual. Por eso la aplicación que encontramos aquí es la siguiente. Jesús hace 4 puntos en ese pequeño sermón rápidamente. Todos los hombres tenemos cierta cantidad de tiempo, es decir, todos tenemos 12 horas. No lo podemos alargar o acortar. Si una persona vive 50 años, esas fueron sus 12 horas. Si vivió 20, esas son sus 12 horas. Si vivió 30, son sus 12 horas. Si vivió 90, esas son sus 12 horas, metafóricamente hablando. No podemos alargar más o acortar nuestra vida de lo que Dios ha planeado para nosotros. Esas son nuestras 12 horas. De esto surge que todos debemos usar esa cantidad de tiempo, es decir, esas 12 horas, de la mejor manera posible. No lo podemos desperdiciar. Todos tendremos que escoger dentro de esas 12 horas si seguiremos a Cristo o no. Es decir, a lo largo de nuestra vida, sin importar los años que sean, todos tendremos la oportunidad de que se nos presentará el Evangelio y Cristo nos será anunciado. Y usted y yo decidiremos si creemos o no. Es en el transcurso de esas 12 horas de vida. Y lo último que Jesús quiere señalar con esto es que a todos los seres humanos se nos acabará el tiempo. Se nos acabarán esas 12 horas y después de que se nos acaben esas 12 horas tendremos que rendir cuentas. Así que es un sermón sencillo, pero muy profundo el que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Y una vez que les da estos puntos, Jesús continúa con la enseñanza. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y esta es una ilustración que es demasiado clara como para no entender su significado. Andar de día, en este pasaje y en las Escrituras, es el equivalente a caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Recuerda que él se llamó así, yo soy la luz del mundo. Caminar mientras está todavía de día y hay luz, quien así camina no tropezará. Por eso de ahí la introducción. Tropezamos constantemente, pero quien camina con Cristo y camina en luz no tropezará con los diferentes obstáculos y tentaciones que a diario se presentan en nuestras vidas. Cuando usted y yo tenemos a Cristo como nuestro Señor, Él nos guiará y nos irá mostrando los obstáculos que amenazan o que nos amenazan con hacernos caer. Déjeme ponerle un ejemplo rapidito. Cuando usted como padre tiene un niño pequeño que apenas está empezando a dar los pasitos, o usted camina muy cerca de él para que si se va a caer usted lo alcanza a alzar, o lo lleva de su mano y aunque el niño tropieza, usted no deja que se caiga. Imagínese, esa es la misma imagen de Jesús guiándonos a nosotros. Nosotros como esos niños pequeñitos o como un anciano débil que tropezamos con cualquier cosa. Los discípulos, óiganme bien, en ese momento estaban caminando de día. ¿Por qué? Porque estaban caminando con Jesús. Jesús también afirma, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús utiliza siempre estas enseñanzas de contraste, recuerden. Dulce, amargo, día, noche, luz, tinieblas. Siempre lo utiliza para dejar claro el mensaje. Cuando Jesús habla de que el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, la noche claramente es ¿qué? Lo opuesto. No tener a Jesús en la vida. Eso es lo que significa en este pasaje caminar en oscuridad o en tinieblas o caminar de noche.
Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, será el equivalente a caminar por este mundo a oscuras y tropezará constantemente. Eso era lo que quería señalar en la introducción. Cuando adultos, nuestros tropiezos serán espirituales. Esta oscuridad es espiritual y por lo tanto, tarde o temprano, el que camina en oscuridad terminará cayendo irremediablemente en la trampa que Satanás ha preparado para todos los que como él caminan en oscuridad, caminan sin luz. Jesús le anuncia a sus discípulos y a nosotros de las terribles consecuencias de no caminar de día con él. De forma sencilla, pero solemne, Jesús señala que solo hay dos posibilidades para los hombres. Y este es el tipo de argumento, de posición bíblica que a muchas personas no les gusta. Que Jesús habla de una manera absoluta. No hay 3, 4, 5 opciones. No, hay dos. El que está conmigo o el que está contra mí. Hay dos opciones, hay dos posibilidades. Y en este caso no es diferente. Caminar de noche y tropezar para al fin perder la vida eterna. Esa es una opción. El que decide caminar sin Cristo, camina de noche y tropezará y al final perderá la vida eterna. O la otra opción, caminar con Cristo, caminar de día y así no tropezar y llegar finalmente al destino eterno prometido con Dios, que también es la eternidad, pero con Dios, contrario a los que morirán sin Él. Tendrán eternidad, pero separados de Dios. Jesús se asegura en este pasaje que los discípulos entiendan que el que camina con Él no tropezará. La resurrección de Lázaro les haría ver con claridad esta enseñanza que Jesús les estaba impartiendo. Que el que cree en Jesús o quien camina con Cristo en esta vida tiene la vida asegurada. Y ni siquiera la muerte lo podrá separar de él. Aquí es donde el tema de Lázaro, aunque no está de manera explícita, está implícita, porque Jesús le va a devolver la vida a Lázaro, la vida física, y los apóstoles van a ser sus testigos. Así que el que camina con Jesús, podríamos decirlo, jamás tropezará. Óigame bien lo que voy a decir, no va a decir, oh, el pastor dijo que los que tenemos a Cristo nunca tropezaremos. No, nosotros tropezaremos, sí, pero no tropezaremos de manera tal que no nos podamos volver a levantar. Tropezaremos, como cristianos tropezaremos, pero Jesús estará allí para levantarnos, porque la vida del cristiano también es eso. A diferencia del que no tiene a Cristo, es que cuando tropieza, cada vez que cae y se levanta, cada vez está lleno de más amargura y resentimiento contra la vida y contra las personas. Nosotros no. El apóstol Pablo lo dijo, lo mencionó. Mire que el que esté firme no hay sea que caiga, el que crea estar firme. Nosotros tropezaremos, pero la mano de Dios, es decir, la mano de Jesús, nos sostendrá y nos volverá a poner de pie. Nosotros como creyentes tendremos que aprender a esperar en Dios. Un par de días más. Es difícil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil esperar en Dios, aunque sea un par de días más. Pero esta es la manera en que nuestro Dios omnipotente, omnisciente, planeó cada paso de nuestra vida, para que nuestra vida tenga sentido y el propósito del Señor se cumpla en cada uno de nosotros. Lo cierto es que para nosotros no será fácil. No será fácil. Esperar en Dios, en mi opinión, es lo más difícil del mundo. Pero sin lugar a dudas, será lo mejor. Dios tiene todo bajo control, mi hermano.
No importa lo que usted ve allá afuera, que pareciera que el mundo está sin control, está como locos. No, Dios tiene el control absoluto. Y todo cumplirá el propósito para el cual Él lo diseñó. Y adicional a eso, que Dios tiene todo bajo control, Él nunca llega tarde. Como en el caso de Lázaro. Usted lo vamos a ver en los siguientes sermones, pero solo a manera de contexto. ¿Usted no cree que las hermanas Marta y María, cuando finalmente vieron a Jesús llegar 4 días después de que Lázaro había muerto, usted no cree que en sus corazones había, Señor, ¿por qué te tardaste? Marta se lo dice. Jesús tardará el tiempo suficiente para que toda la gloria y la honra de lo que nos sucede a nosotros sea para nuestro Padre Celestial. Mientras transcurren las 12 horas que cada uno tenemos de vida, tendremos que como creyentes caminar con Jesús. Porque caminar con Jesús es la única forma de transitar por la vida mientras todavía hay luz y para no tropezar. Mire, mi hermano y mi amigo que me escuchan en esta mañana, los obstáculos que enfrentaremos serán muchos, porque es una jornada espiritual. Y yo me atrevería a decir que caemos más o tropezamos más en nuestra vida espiritual que lo que tropezamos en nuestra infancia y luego en nuestra vejez. Tropezaremos más, porque es una jornada espiritual. Satanás va a poner todos los tropiezos que sean posibles en su vida y en la mía. Pero si usted y yo estamos caminando con Jesús, Jesús nos evitará tropezar constantemente con esos obstáculos que el enemigo pone a nuestro paso. Esto no quiere decir que no tropezaremos. No van a decir, el pastor dijo que si andamos con Jesús no tropezaremos. No, tropezaremos. Pero aunque tropecemos, Jesús estará allí para levantarnos y por medio del Espíritu Santo darnos las fuerzas para continuar en nuestro camino a casa. Nuestros tropiezos servirán para aumentar nuestra fe, para moldearla, para fortalecerla. Y caminaremos en esta jornada espiritual porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias 12 horas de día para hacer nuestras labores para Dios. Así que, mi hermano y mi amigo, no olvidemos el mensaje central y hacia dónde apunta todo esto. Si usted y yo caminamos con Cristo, Él poco a poco nos ayudará a que cada vez tropecemos menos. Que no nos va a pasar como dice por ahí una canción popular, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, Jesús nos sacará adelante, porque el que anda con Él está en luz. Así que ahí donde está mi hermano le voy a pedir en esta mañana que incline su rostro y vamos a hablar por un momento. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti para darte las gracias por enviar a Jesús para que nos rescatara de las garras de la muerte eterna. Ahora sabemos que el que camina con Jesús no tropezará, porque es como caminar de día cuando hay luz. Padre eterno, por favor, te pedimos, tranquiliza nuestros corazones para que podamos aprender a esperar pacientemente en ti y en tu tiempo. Aunque a nuestra mente y a nuestro corazón parezca que te tardas 2 días de más, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría para caminar en este mundo lleno de tropiezos. Pero aún cuando tropecemos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a levantar y continuar caminando en pos de ti. En tu bendito nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén
Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga esta semana y que ojalá cada día caminemos más en pos de Cristo, en su luz, para que de esa manera no tropecemos. Señor les bendiga. Feliz semana.